verdad una bendición estar aquí. Nos sentimos muy honrados por el privilegio de poder participar en estas conferencias. Y doy gracias a Dios por esta iglesia, por lo que Dios ha hecho, este ministerio, esta conferencia que ha sido un impacto a tantas personas. Y para mí compartir un poquito con mis consiervos que estamos aquí, verdaderamente es uno de los honores de mi vida y me siento muy, muy contento y privilegiado. Quisiera darle gracias a la familia Cupil Hilario que preparó la canasta de fruta, y gracias, hermanos, por su cariño, por su sacrificio. La iglesia se compone de familias que son fieles. Y gracias a Dios por ustedes, hermanos, que Dios los bendiga mucho. También quisiera extender la invitación a todos ustedes a la conferencia de Fuegos de Evangelismo Nacional allí en San Luis Potosí, 1 al 4 de agosto. Les quiero pedir, hermanos, que hagan planes de estar con nosotros. Tendremos planeado algo muy, muy impactante para todos ustedes. Y bueno, hermanos, oren por nosotros y está cordialmente invitado. Por favor, avísenos. Ya estamos mandando cartas, información por internet y quisiéramos que se registren para poder tener una mejor preparación para recibirlos a todos ustedes. Y bueno, siempre es un gozo y sí es mucho trabajo, pero la bendición de tener esta conferencia es grandísima para nosotros. Y bueno, están cordialmente invitados. Y también quisiera pedir, bueno, que se ponga de pie, abra su Biblia al Salmo 73. Salmo 73, por favor. Salmo 73. Ha sido de una gran bendición la música, ¿verdad que sí, hermanos? Y han tomado horas de preparación y preparar sus corazones. Gracias porque han sido de gran bendición. Bueno, gracias a Dios por la buena música, que verdad que sí, hermanos. Amén. Salmo 73. Quisiera simplemente leer versículos 1, 2 y 3 y vamos a orar. Dice la palabra de Dios: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y lo note conmigo, por favor, versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañarían. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Quisiera de este pasaje, hermanos, hablar sobre el tema cómo pasar por luchas espirituales. Si vamos a poseer más tierra, tenemos que estar dispuestos a pelear la buena batalla. Van a haber más batallas, van a haber más luchas. Y si vamos a continuar avanzando, poseyendo más tierra, tenemos que pasar por estas luchas espirituales. Padre, bendice, favor, Señor, tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos guía, que unge, oh Dios, como lo necesitamos. Pido, mi Dios, que tomes el control y que Jesús sea glorificado. Bendice a tu siervo, hermano Kevin. Gracias por él. Úsalo con poder. Sigue usando, Señor, tus siervos en esta conferencia. Te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todo cristiano, todo siervo de Dios va a pasar por luchas espirituales. Van a haber tiempos de tentación. Van a haber tiempos, aunque batallas con malos pensamientos. Cuando pienso del hermano Kevin Buen, batallo con malos pensamientos, pero bueno. Love you, bro. A veces pasamos por tiempo de decepción, decepcionados con otros y a veces con nosotros mismos. A veces pasamos por el valle de dolor, sufrimiento.
prolongado. A veces aún dudamos de la palabra de Dios. Dudamos de sus promesas. Siervos de Dios dudan de su llamamiento. A veces pensamos, es mejor dejar todo. Varias veces en San Luis Potosí, en los últimos 10, 12 años, he estado despierto toda la noche antes del domingo en la mañana, pensando si Dios quería que yo ya terminara mi ministerio en San Luis Potosí, por tremendas luchas familiares, tremendas luchas personales que estábamos viviendo. Mi esposa ha pasado por un año, casi año y medio de enfermedad. Le dio tifoidea por la 4ª vez. Y luchando muchísimo, ella me dice, Luis, no sé si puedo seguir adelante. Me dijo el otro día, siento que nunca voy a sanar. Si voy a poder sentirme normal. Y esas luchas todos tenemos. A veces parece que Dios simplemente no está. Parece que te ha abandonado. A veces se pasa por opresión satánica, ¿sí? Donde hay un ataque a tu vida, a tu familia, a tu ministerio. Y hermanos, y si vamos a impactar el mundo con el Evangelio, si vamos a hacer la voluntad de Dios como cristianos, tenemos que aprender por la gracia de Dios pasar por estas luchas espirituales. En este salmo, el salmista Asaf, un siervo de Dios, un levita, él aquí expresa, guiado por el Espíritu Santo de Dios, a escribir este salmo. Él habla de su lucha. Este hombre de Dios escribió unos 11 salmos y tuvo una gran lucha espiritual que dice aquí que por poco se apartaba de Dios. Él tuvo envidia de los impíos. Él tuvo envidia de los hombres de este mundo que viven sin Dios. Ahora, para que entienda la diferencia, avaricia es desear lo que otro tiene, o desear, sí, y envidia es enojarte porque otro tiene. Y él estaba molesto porque él empezó a compararse con ellos. Él en su lucha decía, ¿cómo puede ser que a ellos les vaya bien? Y yo que soy siervo de Dios, que he dejado todo por servir al Señor, en vano he limpiado mi corazón, en vano trabajo, en vano sirvo, en vano ha sido hacer la voluntad de Dios. Su mal sentir, su lucha causó que él dudara de la bondad de Dios, dudara de la fidelidad de Dios, dudara aún de la misma palabra de Dios. Tuvo una gran lucha espiritual. Ahí en el versículo 13 dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he azotado todo el día, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y él dice, mira, yo sufro, me ha ido mal. Y mira los impíos, parece que no tienen problemas, blasfeman contra Dios, viven como si Dios no existiese. Mira a ellos cómo les ha ido. Allí en el versículo 21 dijo, se llenó de amargura mi alma. Y tristemente hay veces hay familias misioneras y familias de siervos de Dios que se amargan. Se amargan porque no hay provisión. Yo recuerdo escuchar, tantas cosas de hijos de misioneros, pastores que lloran al pensar de cómo sufrieron de niños por la falta de provisión básica en sus casas. Hijas de misioneros siendo atacadas en las escuelas por ser cristianas, por vestir como cristianos. Y hermanos, la lucha es real. Pero Asaf, hermanos, aquí en este pasaje nos muestra cómo Dios obró en su vida para que él no deslizara,
no aventara la toalla, siguiera haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Quiero que veamos en primer lugar, hermanos, primera verdad, allí en el versículo 17, dice hasta que entrando en el santuario de Dios. Recuerda esto, hermanos, que el levita, este siervo de Dios, él ministraba en la casa de Dios. Vemos aquí, hermanos, que él, aunque estaba pasando por esta lucha, pasando por esas dudas, esa envidia que él tuvo, él siguió haciendo la voluntad de Dios. Él siguió yendo a la casa de Dios, siguió ministrando en las cosas de Dios, siguió haciendo lo que él debió haber hecho. Hermanos, muchos cristianos cuando vienen esas luchas y cargas dejan de orar, dejan de leer su Biblia, dejan de congregarse, dejan de ganar almas, porque están pasando por esa lucha. No, hermanos, sigue caminando con Dios, sigue buscando a Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios. Párate otra vez, querido varón de Dios, y aunque tu corazón esté quebrantado y pienses que no puedes seguir adelante, ve delante de Dios y toma fuerzas de Dios y habla la palabra de Dios y párate y predica la palabra de Dios y toma tu Nuevo Testamento y ve a la colonia donde tocas puertas y gana almas. Sigue haciendo, sigue trabajando, sigue haciendo lo que Dios te envió a hacer. Vienes en la noche, bueno, era ya sábado en la madrugada, el pastor John Wilkerson, cuando era pastor allá en Long Beach, California, primera iglesia bautista, recibió noticias que su hijo de 7 años de edad había muerto en un accidente de vehículo, regresando de un campamento. Él fue el único que murió de ese accidente. Los miembros de su iglesia vivieron. No despertó su familia, excepto su esposa. En la mañana despertó a sus hijos, y tiene como 8 o 9 hijos, el hermano, y les dijo de la muerte de su hijo. Era sábado en la mañana, estaban ellos ya planeando, bueno, estaban ahí juntos como familia. Le preguntaron a los hijos: papá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Dijo: vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la junta de ganar almas y vamos a ir a ganar almas. Wow. Sí. Hermano querido, si vamos a pasar por las luchas de esta vida, tenemos que entender que las fuerzas vienen de Él y Él da la gracia, pero a nosotros nos toca ser fieles. Sí, sí. Número 2, mire conmigo versículo 17. Dice ahí versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, note la frase, comprendí el fin de ellos. Hermanos, Dios le dio a este varón entendimiento espiritual. Él honestamente no entendía. Y sí, hermanos, el Señor él le mostró lo que dice en el versículo 18: de los impíos ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron y se consumaron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Él entendió, hermanos, el fin de los impíos. Sí, cierto, ay del impío, mal le irá. Queridos jóvenes y hermanos aquí y señoritas, no seas engañado por las apariencias de este mundo. El que vive para Dios le va bien. El que hace la voluntad de Dios recibirá recompensa eterna. Sí, este mundo es engañoso y las cosas del mundo te van a desviar, pero no vale la pena perder la bendición de Dios por irte al mundo engañoso. Es todo apariencia. No tienen paz, realmente sufren, realmente están vacíos, realmente para ellos no hay esperanza más de esta vida. Nosotros tenemos la vida eterna, tenemos el cielo, tenemos a Dios, tenemos la gracia de Dios. No seas engañado, pero pide a Dios sabiduría, entendimiento. Mire conmigo Santiago 1 rápidamente. Santiago 1, por favor. Pide a Dios entendimiento espiritual.
sabiduría espiritual para entender lo que estás viviendo, para entender. Fíjese bien, hermanos, sabiduría de Dios es ver la vida como Dios la ve. Asaf estaba viendo la vida como hombre. Él necesitó entendimiento de Dios para verla como Dios la ve. Santiago 1 dice ahí en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Hermanos queridos, en este contexto de las pruebas y de gozarnos porque Dios está obrando, la prueba está produciendo en nosotros paciencia, estamos madurando espiritualmente, pero nos dice allí: pide a Dios sabiduría. Recuerdo hace unos 12 años cuando nuestra familia pasó por un tiempo devastador. No voy a contar toda la escena, la historia, pero había hablado con mis hijos mayores, una situación muy tremenda que ellos decidieron irse de la casa. Y de hecho el domingo anterior yo a la iglesia les presenté una renuncia. Y fue increíble, hermanos, porque cuando mis hijos se fueron de la casa, pasó un viernes y el lunes comenzó la conferencia de fuegos de evangelismo. Estaba muriéndome toda la semana, muriéndome, porque se ve que el domingo iba a ir con la iglesia a decirles lo que había sucedido y presentarles una renuncia. Fue algo impactante, hermanos. Y bueno, el domingo que hablé con la iglesia decidió apoyarnos y dijeron: no, pastor, no queremos que renuncie. Hemos visto cómo usted y su esposa han creado sus hijos. Ese lunes hablé con mis hijos. Les dije: hijos, no, hijos, es un error lo que están haciendo. Me dicen: papá, vamos a seguir yendo a la iglesia, pero queremos vivir aparte. Pero les dije: hijos, es que no es la voluntad de Dios, no es lo correcto. Bueno, punto. Ellos dijeron: no, papá, vamos a seguir con nuestra decisión. Después de hablar con mis hijos, me fui a un parque cerca de allí donde estábamos nosotros, en Morales. Empecé a decirle a Dios: ¿qué ha pasado, Dios? No entiendo. Mi esposa estaba deprimida, devastada, porque dijo: Luis, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos mal en nuestras convicciones? ¿En las reglas que hemos nosotros como cristianos tenido en casa? ¿Hemos hecho mal en guardar a nuestros hijos y no dejar que ellos tengan la libertad que el mundo da? Fue un tiempo tremendo. Esa noche estaba allí en el Parque Morales, llorándole a Dios y pidiendo a Dios sabiduría, que me mostrara qué hacer, porque yo pensé: todo ya está perdido, ya no hay esperanza. Y les soy honesto, hermanos, yo sé que algunas personas no están de acuerdo conmigo, pero yo sé lo que Dios hizo conmigo. Honestamente, fue la primera vez de todo ese tiempo que luchamos que Dios me mostró que la culpa mayor la había tenido yo. Dios me lo mostró esa noche y me tiré y le pedí a Dios perdón y le pedí a Dios que me mostrara áreas de mi vida que cambiar, y empezó Dios a obrar en mi vida, hermanos. Me senté con mi esposa después y hablamos por horas y por días y por semanas y hermanos queridos, miren, no me gustaría haber pasado por lo que pasé, honestamente, especialmente por mis hijos, pero yo sé que Dios usó ese tiempo, hermanos, para enseñarnos sabiduría, para enseñarnos como dijo el pastor anoche, no tienes que perder a tu familia por servir a Dios. Sí, Dios bendiciendo, la iglesia creciendo, pero aquí un dolor y una amargura tremenda.
Y Dios obró, hermanos. Gracias a Dios. Dios nos enseñó la importancia de ayunar y orar. Nos enseñó que la lucha hermanos, no es, mira hermanos, la lucha se gana en el secreto con tu Dios. Dice ahí el salmista: cuando entré al santuario, allí en ese lugar delante de Dios, Dios me habló, Dios me quebrantó, Dios me abrió los ojos. Es Dios, hermano querido, no el amigo. No andes ahí a chatear a ver qué opinas tú de esto. No, hermanos, ve con Dios. Pide a Dios entendimiento espiritual, porque Dios quiere mostrar a ti como cristiano, papá, mamá, lo que Él quiere que tú entiendas, aprendas y sí, en algunos casos, que cambies. Mire conmigo Salmos 73, por favor, versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Dios, hermanos, él entendió, entendió, y Dios le dio la respuesta. Y las respuestas para nosotros, hermanos, están en este bendito libro. Por eso, cristiano, ten una relación viva con este libro. Ámalo, léelo, memorízalo, escudriñalo. Sigamos adelante, hermanos, porque el tiempo se va corriendo. Pero vea conmigo Isaías capítulo 30, a favor. Disculpe, hermanos, no. Jeremías, el capítulo 20. Jeremías capítulo 20, por favor. La palabra de Dios tiene las respuestas. Sí. Que no es hermoso cuando estás pasando por esa lucha. Y recuerdo Karen y su servidor, ella en la recámara leyendo su Biblia, yo en otro lugar leyendo mi Biblia, mi esposa preparando mis mensajes y yo allí, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí juntos y Karen me decía: mira Luis, mira esta promesa, mira lo que Dios me enseñó. Y allí lo leíamos. Y luego el otro día, porque no quería que haya nada más, pero bueno, yo el otro día, mira Karen, lo que Dios me mostró cuanto lo que estamos viviendo. Y qué hermoso es, hermanos, que Dios te abre el entendimiento y vas a la palabra y Dios te habla y Dios te muestra. Oh, hermanos, bendita palabra de Dios. No puedes pasar por las luchas de la vida sin este libro. Si dices, gente, recomiéndame un libro, pues sabes qué, hermano, echa este libro. A mí me gusta leer y hay que leer, pero este libro tiene todo lo que necesitas para pasar por las luchas de la vida. Aquí vemos en Jeremías, el capítulo 20, Jeremías, el siervo de Dios, pasando por una lucha tremenda. Entre más él anunciaba, predicaba el consejo de Dios, la voluntad de Dios, palabra de Dios, más sufría, más enemigos tenía, más tuvo problemas, lo golpeaban, lo encarcelaron, hasta que él dijo ya no aguanto más. Dijo ahí en el versículo 7, dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. No obstante, dijo de Jeremías, es que ya no más, ya no voy a predicar, ya voy a olvidarme de Dios. Pero dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. Ese fuego ardiente es la palabra de Dios. Porque dice allí en Jeremías 23, allí en el versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oh, hermanos, la palabra de Dios te va a sacar de esa lucha, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, te va a dar esperanza, te va a dar fe.
te va a dar sabiduría de lo alto. Pero sigamos adelante, por favor, hermanos. Salmo 73. Cómo pasar por las pruebas de la vida. Versículo 13. Dijo el salmista: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Versículo 21. Dijo: se llenó de amargura mi alma, mi corazón sentía punzadas. Hermano querido, quiero que escuche: no le hagas caso a tus pensamientos, a tus emociones, a tus sentimientos. No le hagas caso. Sí. Él pensó, Asaf, Dios no es justo. Es lo que estaba pensando. Él sintió amargura y dolor. Él sintió el deseo mejor de no seguir adelante. Por poco se deslizan sus pasos. Él pensó dejar la obra de Dios. Él pensó dejar las cosas de Dios. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Cuando mandó decir: pregúntele a Cristo si Él es el que debíamos de esperar. Juan el Bautista. Elías, ¿te recuerdas que esa mujer Jezabel lo hizo correr? Qué tremendas son las mujeres, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, y quiso morirse. Jeremías, regresemos ahí, por favor, hermanos. Jeremías, ahí, y en ese pasaje hay otra verdad muy hermosa aquí que quiero que veamos. En Jeremías, note por primero Jeremías 1, por favor, Jeremías 1. Jeremías 1 y luego quiero que vea Jeremías 20 otra vez. Hermano querido, no le hagas caso a tus pensamientos, a tus sentimientos y a tus emociones. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Hermanos, muchos cometen graves errores de tomar decisiones cuando están en ese dilema, cuando están en ese sentimiento de depresión. Hermano querido, no tomes decisiones. No le hagas caso a lo que estás sintiendo. Fíjese lo que dijo allí en el versículo 11, es capítulo Jeremías 1, en el versículo 6, Jeremías dijo, después que el Señor le dijo que lo puso por profeta de las naciones, versículo 6, dijo él: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y lo dijo lo siguiente: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y allí en Jeremías 20, versículo 21, él dijo lo siguiente cuando pasó la lucha de querer mejor ya no hablar en el nombre del Señor. Él dijo: Señor, me sedujiste. Dijo de él: me engañaste. Y fíjense lo que él estaba sintiendo. Jeremías estaba diciendo: Dios me engañó. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. Dijo Jeremías: mas Jehová está conmigo como que poderoso gigante. Él no estaba sintiendo eso. Él actuó en fe. No le hizo caso a sus emociones. No le hizo caso a sus sentimientos. Él dijo: sí, recuerdo, Dios me dijo que iba a estar conmigo, que no tuviera temor de ellos. Y sí es cierto, Él está conmigo como un poderoso gigante. ¿Recuerdas tú, hermanos, cuando Elías estaba ahí en ese lugar, ahí en el monte del Señor, y el Señor dijo: ¿sabes qué, Elías? Levántate. Y él obedeció, aunque sin duda él sentía morirse. David, hermanos, cuando estaba allí en Siclag, después de que tomaron a sus mujeres y sus hijos, él se fortaleció en el Señor, hermanos, y actuó en fe. Pero sigamos adelante, por favor. Mire conmigo, hermanos, Salmo 73. Salmo 73. Hermano, actúa en fe. Actúa en obediencia a Dios. No basado en tus sentimientos y emociones.
Dice allí en el Salmo 73, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermano querido, aprende simplemente a esperar en el Señor. Aprende a esperar en su presencia. Allí en su presencia Él te va a hablar. Aprende a esperar en el tiempo de dolor en el Señor, y su gracia es suficiente. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, aprende a fortalecerte en el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no desmayarán, correrán y no se van a cansar. Hermano querido, sigue esperando en el Señor. Fíjese lo que el salmista, después que Dios le abrió el entendimiento, nota lo que dice allí, hermanos, en el versículo 24. Dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Oh, él empezó a gozarse en las promesas de Dios. Versículo 25, él dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hermanos, él entendió: sí, Señor, he entendido, Señor, sí, los impíos tendrán riquezas, tendrán cosas materiales, tendrán fama, pero yo tengo al Señor, tengo al Dios del cielo, tengo la fuente de vida, tengo el sostén de los siglos, tengo al Dios verdadero. Él es bueno, Él es fiel, Él suple mis necesidades, Él me cuida, Él me guarda sin caída, Él me acompaña en la lucha, Él me sana mi corazón quebrantado, Él me pasa por el valle de la sombra y de muerte. Él es bueno, Él me sostiene, no me trata como merezco. Acepta mis oraciones, acepta mi clamor. Tenemos a Dios, hermano querido. Es lo que él aprendió. Y él entendió: Señor, perdóname, fuera de ti nada deseo en la tierra. Sí, porque él en su presencia se fortaleció. Versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Si todos somos carne. Mira, hay personas que aparentan que nunca tienen problemas. Hermano querido, todos pasamos por fracasos. Recuerdo cuando Karen me decía: Luis, pero no puedo creer lo que nos está pasando. En su humanidad, debilidad, le decía: querida Karen, pero ¿quién somos? No estamos exentos de pasar por algo así. Pero dice allí en el versículo 26: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oh, Dios es fiel, gloria a Dios. Él es la roca, Él es la roca más alta. Gloria al Señor. Sí, la fortaleza viene de Dios. ¿Sabes tú, hermano, que el entender por qué te pasa algo o tener respuestas del por qué no consuela a nadie? ¿Por qué? Porque yo sé que todos lo hacemos, yo lo he hecho, pero eso no te consuela. El Dios de toda consolación, Él consuela. Mire lo que dice el libro de Habacuc, rápidamente, hermanos. El libro de Habacuc, por favor. Habacuc capítulo 3. Sí, hermano, aprende a esperar en el Señor. Dice la Biblia, versículo 17: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Oh hermanos, sí, de Él viene el gozo cuando estás pasando por el valle de lágrimas. De Él viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. De Él viene la fortaleza para pararte un día más y hacer la voluntad de Dios, y ir a ganar almas, y enseñar tu clase de escuela dominical, y ver por tus hijos, y pararte y predicar la palabra. De Él viene el gozo, la fortaleza, la gracia. Si aprende a esperar en Jehová. Y dos cosas y terminamos. Mire conmigo Salmo 73. Dijo aquí el salmista algo muy importante que tenemos que entender nosotros cuando pasamos por luchas espirituales. Salmo 73 dice ahí en el versículo 24, 24, dice: me has guiado según tu consejo. Y después que dice, él entendió, ellos, los impíos, destrucción o condenación, muerte, y a mí me espera la gloria. Hermano, quiero que escuches, cuando pases por ese tiempo de lucha, pon tus ojos en lo eterno. Pon tus ojos en lo celestial. Mire conmigo 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Pon tus ojos en lo celestial, hermano querido, en lo eterno. Amén. Fíjense lo que dijo aquí el siervo de Dios, versículo 17. 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero dijo él, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, esta tribulación produce en nosotros un excelente, cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo, hermanos? Las luchas y pruebas en esta vida son para que le pongamos más valor y más importancia a lo espiritual y a lo eterno. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pon tus ojos en las promesas eternas. Pon tus ojos en el cielo. Pon tus ojos en el día que vas a estar delante del Señor Jesús. Y Él, si fuiste fiel, te va a decir: hijo mío, has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aunque todos, hermanos, no somos lo que debemos ser, si somos fieles, nos esperan coronas eternas. Coronas que vamos a presentar delante de Él, porque Él merece toda la gloria. Y no una vez, sino todo el tiempo en la eternidad. Cada vez que estemos en su presencia, vamos a quitar la corona, decirle: tú eres digno de tomar el poder, la gloria, la honra, el poder. Hermanos, porque Él es el que ha hecho todo. Nos salvó, nos rescató, nos cuidó, nos protegió, nos guardó sin caída, nos usó aunque no somos nada. ¡A Él sea la gloria! Pero pon tu ojo en Él y en lo eterno. Robert Morrison, misionero a África, él fue contemporáneo de Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Eran compañeros del high school. Lo que yo aprendí de esta historia es que en el high school, Theodore Roosevelt le quitó su novia a Robert Morrison. Los eran contrincantes. Cuando Robert Morrison terminó su obra ya en África, no recuerdo 1910, 11, pero era en esos años. Había él pasado 40 años en África como misionero.
Su esposa la había enterrado en África. Él había escrito cartas a las iglesias de Estados Unidos que ya regresaba a casa. Cuando él embarcó el barco de regreso ya a Estados Unidos, se dio cuenta que en ese mismo barco estaba el presidente Theodore Roosevelt. Él regresaba de dos semanas de un viaje de cacería. Theodore Roosevelt era un hombre, yo leí su biografía de él hace años, y él de joven iba en Estados Unidos a cazar búfalos. Era muy cazador y le encantaba la cacería. Y fue 2 semanas a África de cacería. En ese barco, obviamente, Robert Morrison no se puede acercar a él, pero lo veía. Y cuando llegaban a ciertos lugares en camino a regreso a Nueva York, gente de ese lugar, obviamente los gobernantes subían al barco y había pompa y había recepción. Y él estaba pensando, mira, nada más porque ese presidente. Pero regresa de un viaje de cacería y todo el mundo le aplaude. Y yo regreso de 40 años de servir a Dios y pues a mí nadie me dice nada, nadie reconoce nada. Empezó a pensar así, humanamente, carnalmente, pero es humano. Llegaron a Inglaterra y allí, llegó al barco el primer ministro y dijo, bueno, está bien. Cuando lleguemos a Nueva York, allá habrá gente que a mí me conoce y que saben que regreso de África y ahí voy a tener una recepción que merezco. Pues acercándose el barco a Nueva York, de lejos él podía ver rótulos que decían, "Welcome our beloved President Teddy Roosevelt." Bienvenido, presidente querido Teddy Roosevelt. Acercándose podía oír la música de bandas tocando y ya cuando embarcó el barco en el puerto, bajó él y había miles de personas para recibir al presidente. Bajó con su equipaje y volteó para todos lados. Y finalmente vio un pastor conocido y su esposa y una miembro de la iglesia. Nada más. Su corazón se le cayó hasta el piso y pensó, ay Señor, nadie valora mi servicio, nadie le importa que di 40 años, que mi esposa la enterramos allá en África, no es justo. Y esa noche él allí en su hotel, llorando, desanimado, el Señor le dijo algo en su corazón. Le dijo, ¿por qué estás así tan desanimado, tan quebrantado? Hijo mío, todavía no has llegado a casa. Nadie sabe lo que tú estás viviendo. Nadie. Habrá gente, Pastor Ashcraft, que vamos a decir, wow, mira lo que vivieron, mira lo que hicieron. Porque allá en el cielo todo se va a descubrir, todo. Y habrá valido la pena. Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra esta noche. Y mi Dios, gracias por te tenemos a ti en pasar las luchas y las batallas de esta vida. Gracias por tu amor, gracias por tu fortaleza, gracias porque tú has sido fiel. Alabamos tu nombre. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén, Señor.